matrices, que en este caso son los llamados determinantes. Entonces, determinante. No. Determinante. El determinante es una función, no voy a llamar aquí, determinante, es una función que toma una matriz cuadrada y lo lleva a un valor real. Entonces, no es una operación de matrices, no puede ser como una operación cerrada de matrices porque tomo una matriz y lo llevo y me da un valor. Y ese valor va a ser el determinante de esa matriz A. Y eso. Y entonces, ¿cómo lo vamos a definir? ¿Cómo se define el determinante? Bueno, el determinante se define dependiendo del orden de la matriz. Se define de la siguiente manera. Si n es igual a 2, n es el orden de la matriz, ¿cierto? Entonces, A va a ser de la forma A, B, C, D. Y entonces, el determinante de A vamos a multiplicar cruzado A, D menos BC. A, D menos BC. Si n vale 3, entonces A va a ser igual a A, B, C, D, E, F, G, H, I. Y entonces el determinante de A puede escribirlo así también. B, C, D, E, F, G, H, I. Ese es el determinante de A. Entonces, en la misma matriz, pero con estas barritas en vez de paréntesis. Lo que vamos a hacer es copiar las dos primeras filas. Y entonces, el determinante va a ser multiplicar. Espérame un poquito. Que ahora sí. Y entonces lo que vamos a hacer es multiplicar diagonalmente esa y esa. Es decir, A por E por I más B por F por G más C por D por H. Esa y esa, ¿cierto? Menos, voy a poner menos. Y ahora hacemos lo mismo, pero hacia las antidiagonales. Entonces me va a quedar menos. Y las antidiagonales van a ser CEG menos AFH. Perdón, el menos está afuera. Menos I BDI. Ahí. Entonces, este es las diagonales y le quitamos las antidiagonales.
Pasa lo mismo que aquí. Esta es la diagonal, ¿cierto? Y restamos la antidiagonal. Pero ahora como lo hacemos de orden 3, ¿cierto? Entonces me quedaría así. Esa es una forma rápida, ¿cierto? De saber cuál es el determinante de una matriz de 2×2 o una matriz de 3×3. Pero claramente si uno ahora dice, ¿y qué pasa si la matriz de 4×4 o de 5×5? Bueno, la idea sería, ¿cierto?, extender esto, pero ya se pone muy, muy monstruoso, ¿cierto? Y no queda muy específico lo que voy a realizar. Entonces, en realidad, lo que uno va a hacer es, va a definir un determinante genérico. Pero, profe, Es decir, ¿puede devolverlo un poquito atrás? Ya, sí. Ahí sí. Ya, muy bien. Entonces, uno lo puede escribir en forma general. En realidad, entonces, en el caso general, podemos definir el determinante de cualquier matriz, sea una matriz de orden n, con n mayor o igual que 2, y puede ser cualquiera. Y A, bueno, entonces la matriz que va a ser de la forma A sub i j, ¿cierto? Entonces, consideremos sea eso. Entonces, el determinante de A va a ser igual a la sumatoria desde k igual 1 hasta n de delta ik por a ik. Donde, ¿qué cosa es delta ik? Delta ik va a ser igual a menos 1 elevado a i más k por el determinante de a sub i j. ¿Ya? Perdón, a sub ik. Estamos con ik. A sub ik. Donde en los a sub i k, en este caso entonces será una matriz, matriz reducida de A, eliminando fila I y columna K. Esta de aquí se llama la matriz de cofactores. O sea, no es la matriz, estos se llaman el cofactor. El delta y K. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo en realidad? Entonces vamos a ver un ejemplo. En el caso general, entonces en caso particular, podemos tener esto para una matriz de 3×3. Una de 2×2 es más simple el cálculo, pero no se ve exactamente lo que hace. Entonces, vamos a hacer una de 3×3. Bueno, una fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esa matriz. Entonces vamos a calcular el determinante. Entonces necesito calcular estas matrices A sub i K. Entonces, A11 es la matriz, es la submatriz de esta, la matriz reducida de A, que voy a eliminar la fila 1. Voy a hacer algo. Así ya no se borra. Ahí.
Y entonces ahora voy a eliminar la fila 1 y elimino la columna 1. Ya, entonces, ¿qué matriz me queda? Me queda la matriz 5, 6, 8, 9. Ahora voy a calcular la A. Voy a ponerla bajita mejor. A12. A12. La A12 es elimino la fila 1 y la columna 2. Entonces me queda 4, 7, 6, 9. Y la A13 es la fila 1 y la columna 3. Se me queda 4, 5, 7 y 8. Esas son las tres submatrices A1J, ¿cierto? A11, A12 y A13. Y así entonces en realidad puedo encontrar todas. Puedo encontrar la A21, la A22 y la A23. Y también la A31, la A32 y la A33. La A21 va a ser la matriz fila 2, columna 1, entonces me queda 2, 3, 8, 9. La 2, 2, elimino esos 2 y me queda 1, 3, 7, 9. La 2, 3 es la fila 2 y la columna 3. Entonces me queda 1, 2, 7 y 8. Y ahora con la fila 3, columna 1, 2, 5, 3, 6 y elimino eso. 3, 3 y 2, 1, 4, 3, 6. Y la 3, 3 sería 3, 1, 2, 4, 5. Esas todas son las submatrices de la matriz A. Los A sub y J. Entonces, si yo tengo una matriz de orden 3, es decir, de 3 por 3, tengo 9 submatrices, ¿cierto? Una por cada entrada. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el determinante? Ya tengo eso, que hice todas por si acaso, pero el determinante no son todas, porque fíjense que esto en realidad son delta I1 A sub I1 más delta I2 A sub I2 más y así hasta delta IN A sub IN. Entonces fíjense que voy variando la parte del J, o sea, las columnas, pero las filas quedan todas igual. Entonces debo elegir una fila. Entonces en este caso particular, el determinante de A va a estar escrito como delta I1 a I1 más delta I2 a I2 más delta I3 a I3. Y hasta ahí llega porque es de orden 3. Entonces hay 3 columnas y 3 filas. Así que queda hasta ahí. Entonces lo que yo tengo que hacer es elegir el I, o sea, la fila. Puedo elegir cualquiera. Entonces casi siempre la que uno más conviene es elegir la primera. Entonces sería delta 11 a 11 más, pero a veces también conviene tener la fila que tiene más ceros, ¿cierto? Así hago menos cálculos. 1, 2 a 1, 2 más delta 1, 3 a 1, 3. Entonces necesito estas tres submatrices solamente, no todas.
Entonces, ¿qué cosa es el delta 1, 1? Aquí está el delta. Aquí. Ahí está. Entonces vamos a poner acá abajo porque ya no tenemos mucho espacio. Ahí. Entonces, si quiero calcular el delta 1, 1, eso es menos 1 elevado a 1 más 1 por el determinante de A1, 1. Entonces aquí me queda 2, así que esto es positivo y el determinante de 1, 1 tengo que calcular este determinante. Ya, y el determinante entonces es 5 por 9 son 45. Voy a poner así. Menos 1 elevado a 2 por 5 por 9 son 45, menos 6 por 8 son 48. Entonces esto es 1 y es menos 3, ¿cierto? El delta 1, 2 es el que quiero, ¿cierto? 1, 2 y 1, 3. El delta 1, 2 va a ser igual a menos 1 elevado a 1 más 2, que son estos numeritos, por el determinante de A1, 2. Entonces me queda menos 1 elevado a 3 por, y que el A1, 2 es 9 por 4 son 36 menos 7, 6 por 7 son 42. Entonces esto es negativo y esto es 36 menos 42 son menos 6. Con ese menos me queda 6. Y delta de 1, 3 va a ser igual a menos 1 elevado a 1 más 3 por el determinante de A1, 3. Y entonces esto es menos 1 elevado a 4. Y el 1, 3 va a ser 8 por 4 son 32 menos 7 por 5 son 35, ¿cierto? Entonces esto es positivo, es 1 y esto es menos 3. Muy bien, entonces, por último, vamos a volver a ver el determinante. El determinante es cada uno de ellos multiplicado por cada una de las entradas. Entonces, en este caso, este es A1, 1, ¿cierto? Este es A1, 2 y este es A1, 3. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, el determinante acá, ya voy a terminar ya. Entonces, el determinante de A va a ser igual a menos 3 por 1 más 6 por 2 más menos 3 por 3. Es decir, menos 3 más 12 menos 9. Y entonces 0. 0. Sí, estaba corroborando. Tanto trabajo me dio 0. Bueno, a veces pasa. El determinante es 0. ¿Ya? Puede que pase que vale 0 y puede que pase que sea distinto de 0. Eso es lo que vamos a ver después, qué significa que el determinante sea igual a 0. Si ustedes, en vez de colocar la primera fila, hubieran hecho, por ejemplo, el A21, el delta 22 y el delta 23, ¿cierto? Y calculan eso y calculan el determinante, también debería dar 0. Esa es una propiedad del determinante, que sin importar qué fila usan, ¿cierto? Da el mismo valor. No sé dónde está, pongámoslo acá arriba. Entonces, para este determinante tengo todas estas submatrices, entonces para cada una de ellas puedo calcular sus determinantes, ¿cierto? Y entonces así puedo elegir cualquiera de las 3 filas. Puedo elegir estas 3 o puedo elegir esas 3 o puedo elegir las otras 3. Si ustedes eligen esas, ¿cierto?
Van a calcular el determinante y el determinante también tiene que dar el mismo valor. Así que esa es una propiedad del determinante. Bueno, veamos las propiedades, ya que estamos hablando de ellas. Bueno, las propiedades entonces son que el determinante, en primer lugar, el determinante, vamos a poner sea A, una matriz de orden n y un alfa que pertenece a los reales. Eso sí me falta algo más. Entonces el determinante de A y su traspuesta son iguales. Acuérdense que la traspuesta es la matriz que cambia de filas por columnas. Entonces calcular el determinante de una y de la otra es exactamente lo mismo. 2, si A posee una fila o columna nula, entonces el determinante de A también es nulo o cero. Esa es otra propiedad. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros podemos tomar cualquier fila o columna y entonces elegimos la fila de puro cero. Entonces no hago nada y entonces me da el determinante cero. Y si A posee dos filas o columnas iguales, entonces el determinante de A también es cero. Esas son como las propiedades más importantes del determinante. ¿Ya? Entonces, otras 4. Tengo otra acá. El determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. Esa también es bastante interesante y nos va a ayudar a todas algunas demostraciones. Profe, Dígame. en la 2 se refiere como a la, por ejemplo, si es una matriz de 3×3, que la línea entera sea nula, o es como en las matrices chiquititas, como en la que sacamos como de A11. Puede ser una matriz de 20 por 20 y necesito que una fila o una columna sea toda cero. Pero como de la inicial. Como de la inicial. No sé si puede volver como en la diapo anterior. ¿Esa? A la que se llama A, no por ejemplo de esas chiquititas como A11, Sí, sí. A12. Claro, la matriz inicial es la A, sí. Ya, gracias. Ya. Benjamín dice, profe, la propiedad de 3 tiene que ser 2 filas, 2 columnas iguales. O puede ser una fila o una columna igual. No, estamos comparando filas con filas o columnas con columnas. Por eso dice 2 filas
o dos columnas iguales. Eso. No filas o columnas. Bueno, puede ser también. Pero es como dos, comparo las dos filas son iguales, las dos columnas son iguales. Eso. El elevado, ya, de nada. En realidad no he hablado del elevado el t, solo lo dije ayer en el ejercicio, pero no lo he definido así exactamente. Bueno, si A, lo vamos a ver acá. Si A es de la forma A, B, C, D, E, F, da lo mismo si es cuadrado o no. Ya, voy a poner esa que es 2 por 3. Entonces su traspuesta va a ser de la forma A, B, C, D, E, F. Se cambian las filas y se convierte en columnas. Eso hace la matriz traspuesta. La T es matriz traspuesta. Eso no es, esa es la definición. Entonces siempre podemos transponer una matriz. Pues tengo una matriz y puedo calcular su traspuesta, que va a ser otra matriz, ¿cierto? Que va a ser diferente a la anterior, porque, por ejemplo, aquí este de 2 por 3 y este de 3 por 2. Así que si uno las ve por separado, son diferentes, pero me doy cuenta de que una es la traspuesta de la otra porque los elementos de una fila son las columnas de la otra. Van a haber propiedades cuando las traspuestas son iguales. Si A y A traspuestas son iguales, quiere decir de que, ¿qué puede decir? Que todos los elementos que están en la matriz de A son iguales, ¿o no? No todos, pero la gran mayoría. Por ejemplo, si que yo digo que A es igual a su traspuesta, pues en primer lugar uno tendría que ver, se ve de inmediato, que no puede ser como esta. O sea, tienen que ser cuadradas, ¿cierto? Porque para la única que sean iguales es que sus filas sean iguales a sus columnas, ¿cierto? Entonces, tengo que tener en primer lugar de que A es matriz cuadrada. ¿Cierto? Es decir, tiene la misma cantidad de filas que columnas. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, y ver de que si A es igual a, B, C, vamos a poner una de 3 por 3 porque ya se puede ver un poco mejor, D, E, F, G, H, I, ya. Y si su traspuesta, yo digo que son iguales, y su traspuesta es A, B, C, D, E, F, G, H, I. Entonces fíjense que no, su diagonal queda exactamente igual, ¿cierto? Exactamente igual. Y también me puedo dar cuenta que B tiene que ser igual a D. Para que estén, yo digo que son iguales, así que todas las entradas tienen que ser iguales. C tiene que ser igual a G, ¿cierto? Y F tiene que ser igual a H. ¿Por qué? Dos matrices son iguales y todas sus entradas son iguales. ¿Qué pasa con abajo de la diagonal? Abajo de la diagonal voy a querer entonces que D sea igual que B. Ah, pero es lo mismo que estoy diciendo acá arriba, ¿cierto? O que G sea igual que C, que es lo mismo que pedí aquí arriba. Y que H sea igual que F, que es lo mismo que pedí acá. Entonces, para que las matrices sean iguales, su traspuesta, la matriz y su traspuesta sean iguales, entonces tienen que ser como un espejo, digámoslo así. Tenemos la diagonal y todo lo que está arriba de la diagonal tiene que ser igual a lo que está abajo de la diagonal. Esas matrices se llaman matrices simétricas. A es matriz simétrica. Simétrica.
si, a ver, no sé cómo decirlo. Ah, ya sé. Si A sub i j es igual a AJI. Eso. A y J es igual a AJ. Una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada quiere decir que tiene la misma cantidad de filas que columnas. Entonces, una matriz simétrica son esas formas. Es decir, A va a ser igual a A11, A12 y entonces va a ser igual que la A21. Estas son iguales. Y A13 va a ser igual a la A31. Esas son iguales. Estas tienen que ser iguales. Pero la diagonal no pasa nada. No, aquí voy a decir, bueno, sirve también. Pues, que el A11 tiene que ser igual a A11, el A22 igual a A2. Y esta es A23 y tiene que ser igual a A32. Esas dos son iguales. Entonces, por ejemplo, matriz simétrica, 1, 2 y 3, 3 y 3, menos 2 y menos 2 y 1 y 1. Bueno, no se ve mucho porque quedó media desordenada. Vamos a escribirla más ordenadita. 1, 2 y 3. 3 y 3 dijimos. Menos 2 y menos 2. Y 1 y 1. Ahí. Esa es una matriz simétrica. Porque tengo la diagonal y todo lo que está arriba se repite abajo. Y entonces eso exactamente, acuérdense, vamos a calcular su traspuesta. Y la traspuesta va a ser, tomo la fila, 1, 3 y menos 2. Tomo la segunda fila, 3, 2 y 1. Y la tercera, menos 3, 1 y 3. Y me queda esa matriz. Aquí hay algo raro. Creo que tiene que cambiar una esquina. Sí. Sí. Ahí sí. Entonces, si me doy cuenta, son exactamente la misma matriz. Ahí sí. Entonces, las matrices simétricas tienen la propiedad de que son iguales a su traspuesta. No hay otras matrices que tienen esa otra propiedad. Entonces, las traspuestas van a ser matrices diferentes a la matriz original, generalmente, ¿ya? Pero si la matriz es una matriz simétrica, ahí vamos a decir que son iguales. Eso es lo que se puede decir de las matrices traspuestas. ¿Qué más podemos decir de ellas? Más que nada eso. ¿Ya? Entonces, bueno, ese era un pequeño recordatorio y en realidad un contenido porque no lo habíamos pasado bien, para definir la primera propiedad del determinante. Aquí los determinantes son matrices, son matrices cuadradas, ¿cierto? Pero no necesariamente son simétricas. Pero, aunque sean distintas A y su traspuesta, el determinante va a ser el mismo para las dos. Eso está diciendo acá. Es decir, aquí no necesariamente A no es necesariamente simétrica. Entonces, si es simétrica, yo sé que son iguales, así que el determinante va a ser igual. Pero y si no son simétricas, el determinante igual va a ser lo mismo. Eso es lo que está diciendo la propiedad 1. Y bueno, veamos por qué. Tomemos una matriz A, cualquiera. Como les digo, hagamos una de 2 por 2 o de 3 por 3, de 2 por 2. 2, 1, menos 1, 3. Y entonces su determinante va a ser igual a 2 por 3 son 6,
menos 1 por menos 1, menos 1. Así que el determinante es 7. Y la traspuesta va a ser 2, 1, menos 1, 3. Y el determinante entonces va a ser igual a 2 por 3 son 6. Menos 1 por menos 1 es menos 1. Y entonces me va a dar 7. Las matrices no son iguales, ¿cierto? Pero su determinante me dio igual. Bueno, aquí le puse parecido, pero no son iguales. Por 1 y menos 1 no son el mismo valor, así que son distintas las matrices. Y el determinante es igual. Eso es, bueno, este es un ejemplo para ver de que en realidad se cumple la propiedad. De que si A posee una fila o una columna nula, entonces el determinante es 0. Bueno, eso pasa porque en general, si A es una matriz, y aquí le voy a poner una matriz genérica, A11, A12, esto hasta A1n, y en algún momento tiene puros ceros. De AN1, AN2 y ANN. Entonces el determinante, como dijimos en forma general, el determinante de A va a ser la matriz delta 11 A11 más delta 12 A12 más, bueno, elegí el 1, 1n A1n. ¿Ya? Pero como les dije, también puedo elegir cualquier fila. Entonces, en particular, si está en la fila iésima, entonces este determinante también puede ser I1 a I1 más delta I2 a I2 hasta delta IN a IN. Lo interesante de colocar esta de aquí, ¿cierto? Es que estos valores son ceros. Así que sin importar cuánto vale el determinante de la submatriz, ¿cierto? Voy a multiplicar todos por 0 y entonces por eso me va a dar 0. Si hago esta de aquí, en algún momento, también me va a dar 0. Acuérdense que dijimos de que el determinante con respecto a una o con las otras, aunque no lo hicimos, lo dijimos, ¿cierto? Todas me van a dar el mismo determinante, sin importar cuál fila voy a elegir para considerar el determinante. Otra cosa que no dije, y en las propiedades ahí aparece un poquito, es que como estoy eligiendo filas, ¿cierto? Estoy eligiendo aquí las filas para hacer el determinante, también puedo elegir las columnas. Es decir, el determinante de A también puede ser, por ejemplo, delta 11 A11 más, y ahora voy a elegir este, delta 21 con A21 más delta 31 A21, A31. Entonces elijo este de aquí. O puedo elegir cualquiera de los tres. Por eso habla de columnas o filas. También puedo elegir el determinante usando columnas, que en realidad es bien poco usado, pero en la teoría general sí se puede hacer. Y como tengo aquí, bueno, aquí encontré todas las submatrices, así que solamente determino cualquiera y calculo el determinante y me tiene que dar en la misma forma igual a 0. Así que eso queda de tarea si quieren analizar, calcular el determinante con las otras filas y con la primera columna o con cualquiera de las columnas. Y ahí van a dar cuenta que siempre da 0. Siempre da 0 en todas las filas y columnas. Entonces por eso habla de posee una fila o una columna nula. En ese sentido. Podemos tener así o podemos tener A11 y en algún lado vamos a tener los ceros.
A1N. ¿Ya? Y como el determinante se puede calcular entonces como filas o con columnas, calculo el determinante con los coeficientes de la fila de la columna 0. Y si no, también me va a dar 0. Así que no es que yo estoy haciendo trampa ni nada. O sea, estoy haciendo menos cálculos, pero son equivalentes las dos. Así que no hay problema. En el tercero me dice si A posee dos filas o dos columnas iguales, entonces el determinante es 0. Bueno, no sé si es como difícil demostrar eso, pero podemos ver en el caso 3, podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, la matriz 2, 3, 2, 3. Esa. Tengo dos filas iguales y el determinante de A va a ser 6 menos 6 y es igual a 0. O me dicen, profe, muy chiquitita esa. Bueno, hagamos otra más grande. 1, 2 y 3. Menos 2, 1 y 4. Y 1, 2 y 3. Esa de ahí. El determinante de A va a ser igual a, vamos a elegir esta. Entonces va a ser 1 por 1, 4, 2 y 3. Menos 2 por menos 2, 1, 4 y 3. Más 3 por menos 2, 1, 1 y 2. Estoy haciendo la de las submatrices, estoy haciendo el determinante en su forma general. Fíjense que 1, 2 y 3 son los elementos, ¿cierto? La 1, 1, A1, 2 y A1, 3. Esta es la entrada 1, 1, así que si la sumo me da 2, menos 1 elevado a 2 es positivo. Así que me queda positivo acá. Esta es la entrada 1, 2, ¿cierto? Entonces lo sumo me da 3, menos 1 elevado a 3 es negativo, por eso aparece el menos. Y esta es la entrada 1, 3, 1 más 3 es 4, menos 1 elevado a 4 es positivo, entonces por eso aparece el más. ¿Ya? O sea, estoy calculando ¿dónde lo escribo? Estoy calculando el determinante en su forma general, que es de la forma menos 1 elevado a 1 más 1, ¿cierto? Por el determinante de A1, 1 por A1, 1 más menos 1 elevado a 1 más 2 por el determinante de A1, 2 por A1, 2 más 3 por el determinante de A1, 3 por A1, 3. Ya, esto de aquí son los signos. Aquí está el más, aquí está el menos y aquí está el más, ¿cierto? El A1, 1 es el 1 en este caso. El A1, 2 es el 2 y el A1, 3 es el 3. Y este determinante es este de aquí, ese determinante es este de aquí y este determinante es ese de aquí. Claro, porque si calculo A1, 3, por ejemplo, voy a eliminar la primera fila y la tercera columna y entonces me queda esa de ahí, exactamente la que aparece. Con esta hago lo mismo, ¿cierto? Elimino la primera fila, la segunda, me queda menos 2 y 1, 4 y 3. Y el A1, 1 elimino esa y esta, entonces me queda 1, 4, 2 y 3. Ya, muy bien, entonces esto va a ser igual a 1 y el determinante es 3, 2 por 4 son 8, menos 2 por 2 por menos 2 por 3 son menos 6, menos 4, más 3, 2 por 2 son menos 2, no, menos 4, menos 1.
Entonces esto es menos 5, menos 2 son por menos 10, más 3 por menos 5. Sería menos 5 más 20 menos 15. Y entonces el determinante me da 0. Sí, está bien que debe quedar 0, ¿por qué? Porque tengo dos filas iguales, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Así que el determinante es 0. En vez de hacer todo esto, veo la matriz, tengo dos filas iguales, entonces el determinante es 0. Así puedo calcular más rápido, ¿cierto? Sin tener que estar haciendo todo este cálculo. Esa es la 3. Si ya puede ser dos filas o dos columnas iguales, entonces el determinante va a ser igual a 0. Las columnas pueden ser iguales y multiplicar el determinante con las filas. Y también me va a dar 0. Eso no es necesario cambiar la forma de calcular el determinante para que me dé 0. Acuérdense que todo el determinante de cualquier fila, cualquier columna, es igual a 0. Así que no hay problema de eso. Y la 4, el determinante de A por B es igual al determinante de A por el determinante de B. Esa es entretenida esa propiedad. Pero no es fácil demostrarla. En realidad la más difícil de demostrar. Lo que podríamos hacer es ver un ejemplo, más que nada. Entonces, pongamos si A es igual a 1, 2, 0, 4. Y B igual a menos 2, 0, 4, 2. Ya, entonces, ¿cuánto es A por B? 1, 2, 0 y 4. Esto nunca ha sido una demostración, es solo una idea, dos ejemplos para ver que se verifica la propiedad, ¿ya? Entonces la multiplicación va a ser menos 2 más 8, 0 más 16, 0 más 4, ¿cierto? 0 más 8. Entonces esto es 6, 4, 16 y 8. Y entonces el determinante de A por B va a ser igual a 6 por 8 menos 4 por 16. 6 por 8 son 48 menos son 24, 64. 48 menos 64 son 18. ¿Estoy bien? No. 16. 6, 8 son 4, 6. Sí, está bien. ¿Y cuánto sería el determinante de A? El determinante de A es 4 menos 0, que es 4. Y el determinante de B es 2. A ver. ¿Hay algo raro? Ah, es menos 16. Ahí sí. Uf, me salvé. Ya, el determinante de B es menos 4 menos 0. Así que esto es menos 4. Seguramente eso me decían. Daría menos, sí. Sí, es menos 16, Carla, sí. Entonces, el determinante de A por el determinante de B va a ser igual a 4 por menos 4, que es igual a menos 16. Ahí sí. Entonces son iguales. Ya, como les digo, este es un ejemplo para que vean que sí se cumple, pero no, obviamente no es una demostración. ¿Dudas? ¿Consultas?
Ya lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Ya empezamos con las propiedades de determinante. Para después encontrar la matriz inversa. Ya, nos vemos entonces la próxima semana. Que estén bien. Chao. Yo creo que esté bien. Gracias. Chao, profe.